Bienvenido al primer podcast de Women Race. Este podcast es un podcast donde vamos a aprender sobre feminismo, pero sobre todo vamos a aprender de mujeres que hoy nos están abriendo el camino y que están representando y alzando la voz por todas las mujeres que con anterioridad no lo han podido hacer. Hoy contamos con una mujer que es experta en política, en defensa y en seguridad. Así es que coge papel y boli que empezamos. Bueno, yo soy Trinidad Noguera, yo trabajo ahora mismo en una empresa del IBEX 35 como gerente del departamento de análisis e inteligencia. Somos un equipo pequeñito que se ocupa fundamentalmente de proporcionar la información básica obtenida en fuentes abiertas que permite a la empresa tomar decisiones para proteger a las personas, a los activos y a las instalaciones de la empresa, sobre todo cuando trabajamos en el exterior. Suena un poco abstracto, pero en realidad es bastante sencillo. Nosotros nos ocupamos imagina que vamos a crear un proyecto en un país que no conocemos en absoluto y en donde puede haber incidencia de terrorismo, de criminalidad e inestabilidad política, un país abstracto que podamos imaginarnos sin tener que centralizarlo a ningún lado. Entonces nuestra labor es valorar hasta qué punto todos esos son riesgos que puedan afectar a la inserción de la empresa allí, que puedan afectar a los trabajadores que enviemos o que contratemos, a las instalaciones que levantemos allí y cómo tenemos que reaccionar ante ello, porque claro, el riesgo cero no existe en ningún lugar, ni siquiera en España, es evidente, ¿no? Riesgo cero también hay que tener presente que no es solamente, nosotros no nos ocupamos únicamente de cosas como criminalidad, terrorismo, corrupción, todos esos son ámbitos de los que nos ocupamos, pero nos ocupamos también de riesgos sanitarios. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objeto de atención número 1 en 2020? La pandemia. Entonces nos pasamos la vida valorando los escenarios de los lugares más normalísimos del mundo de Milán. ¿Cómo está Milán? Milán normalmente es un sitio. ¿Hay algún problema por ir a trabajar en Milán? Pues normalmente no. Pero ¿cómo están de COVID? Claro. ¿Tienen algún requisito en Italia para que entren los españoles? ¿Tienen que seguir cuarentena? ¿No tienen que seguir cuarentena? ¿Tienen que hacerse PCR para entrar? ¿No lo tienen que hacer? Este tipo de cosas también entran dentro de nuestro territorio. Entonces nos ocupamos de un ámbito muy grande de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas y del negocio y de las instalaciones. Para llegar ahí, pues supongo que habrá algún estudio, no sé, un máster o lo que sea, muy específico, pero claro, es que también se puede llegar desde 1.000 millones de áreas. Claro, mira, yo soy doctora en ciencia política, especialista en relaciones internacionales y fundamentalmente yo he trabajado en mis últimos 10 años, yo he trabajado para ámbitos gubernamentales. He trabajado para el Gobierno de España, para el Congreso y para el Parlamento Europeo. Pero yo soy especialista sobre todo en temas de relaciones internacionales y en seguridad y defensa. Tengo también un máster en seguridad y defensa, que es lo que me da la parte de los temas de conflictividad, criminalidad, etcétera. Aparte, una parte de mi carrera también en España yo estuve ligada al Ministerio del Interior, que también eso hace, para entender cómo funciona la actividad de los grupos criminales y sobre todo cómo funcionan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cara a la amenaza exterior, a la amenaza terrorista, a la amenaza criminal, etcétera. Entonces, todo eso son informaciones que uno trae. Cuando surge el puesto de trabajo, pues uno opta y ahí ya luego es ganar el puesto. Yo pasé, me parece que fueron 10 exámenes, entre 7 y 10 exámenes. Entre exámenes, entrevistas en profundidad, entrevistas en persona, yo en esa época cuando estaba optando a este puesto de trabajo yo vivía en Bruselas
Entonces yo hice entrevistas online, entrevistas presenciales, test, un montón de test. Y a lo largo de todas esas entrevistas te entrevistaban, o sea, había hombres, pero ¿en algún caso te entrevistó alguna mujer? En el caso de mi empresa actual, no. Sin embargo, ahora, cuando yo ya estoy en mi trabajo, soy una de las piezas del engranaje en la selección de becarios y sí soy una chica y hay más chicas en recursos humanos. Entonces, en mi caso no se dio la circunstancia de que hubiese ninguna mujer y es verdad que ya a partir de determinados niveles se sigue notando. Mi empresa hace esfuerzos por incorporar a las mujeres y yo creo que en general se intenta, pero hay camino por recorrer grande. Claro, pero es que también algo que a lo largo de esta investigación nos hemos dado cuenta es que hay mujeres en el ámbito laboral que quieren optar a esos puestos, pero la mayoría son hombres, porque es que directamente las mujeres no decidimos dedicarnos a esa rama, porque la rama, por ejemplo, de seguridad, sí, hay mujeres en el mercado laboral, pero es que son muy poquitas. Sí, es verdad que aquí hay un elemento en el caso de la seguridad y la defensa. Mira, yo entré en este terreno por la vía de las relaciones internacionales, donde las mujeres sí son muy abundantes. Hay muchísimas mujeres que se dedican al ámbito. Voy de lo mayor a lo menor. Yo vengo de la ciencia política, en políticas y sociología. Hay un porcentaje amplísimo de mujeres. Luego hay un montón de mujeres que pasan de ahí a las relaciones internacionales y hay muchas que se intentan ir por el camino de la diplomacia. Pero el ámbito de la seguridad y la defensa, que va muy ligadito, muy pegadito, parece que les pilla menos. Sin embargo, buena parte de las mujeres, esto me refiero a la hora de escoger, cuando eres estudiante, pero luego cuando tú te las encuentras a las mujeres que están trabajando en el ámbito de la diplomacia o de las relaciones internacionales activas, que era cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en Bruselas sí que había muchas mujeres, muchas más europeas que españolas, que estaban trabajando en esto y que te decían, mira, yo empecé en relaciones internacionales y he acabado trabajando en la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo porque es interesante, porque ofrece buenas opciones de futuro y porque al final te das cuenta de que tiene mucho que ver con lo que yo he estudiado. Porque la defensa y la seguridad es una parte de las relaciones internacionales. Eso yo creo que las mujeres que mejor lo ven, que más claro lo ven, son las mujeres del norte de Europa. Sobre todo las bálticas y las escandinavas tienen clarísimo que la seguridad y la defensa es una parte de las relaciones internacionales y que es importante. Y entonces muchas de ellas luego te las encuentras en zonas de hiperespecialización como es la lucha contra el ciberterrorismo, el desarrollo de inteligencia artificial orientada a la seguridad y a la defensa. O sea, son áreas de especialización muy claves, muy punteras, y te las encuentras en los centros de Estonia, en los centros de Riga y en los centros de la Unión Europea, especialmente dedicada, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, especialmente dedicada a áreas de la seguridad y de la defensa, pero gente muy brillante. Ellas sí lo ven. Y yo creo que aquí falta animar a la gente joven a que piense que esos terrenos de desarrollo profesional son muy interesantes y a que las chicas, ahí, la cabeza de un chico y la de una chica, ¿qué diferencia hay? O sea, ya ves, pero es que yo creo que en los países del sur de Europa, como tenemos todavía ese estigma de empobrecidos, un poquito más de subdesarrollo, como que las mujeres no nos echamos hacia adelante. Porque a mí, por ejemplo, me encantaría, o sea, sería el culmen de mi carrera, ser asesora para alguien que trabaje en el gobierno. Pero sin embargo, yo quiero coger y fijarme en alguna mujer, y a mí el primero que se me viene a la mente y el primero que siempre está en televisión, en cualquier noticia, es Iván Redondo, y no es ninguna mujer. Yo sí he sido asesora de 2 vicepresidentes del gobierno y de un presidente del gobierno. Las chicas,
podemos llegar ahí, yo he llegado ahí, tú puedes llegar ahí. Es una cuestión de que necesitas tener una formación. Claro, ya es más bien una cuestión de formación antes que de sexo. Bueno, y a ver, que tú de pequeña alguna vez soñaste con un puesto que dijese, es que quiero ser eso, y lo has conseguido. No, yo de pequeña quería ser escritora y no lo he conseguido, y sigo siendo escritora y sigo escribiendo. Y ¿me ha gustado trabajar en el gobierno? Sí. Con esto te digo, ¿he conseguido buenos puestos de trabajo? Sí, fantásticos. Tuve la buena fortuna de que en un momento determinado se abrió la oportunidad de trabajar para el gobierno de España. Fue un honor y fue una cosa estupenda poder trabajar y asesorar a altos dignatarios, además de los más inteligentes que he conocido. Y fue maravilloso y me encantó. Luego he trabajado en el Parlamento Europeo, luego he trabajado en la empresa privada, todo siempre con una carrera de obstáculos, porque yo no termino nunca de examinarme, ¿me entiendes? Pero la cosa que a mí me gustaba de pequeña, que era escribir, me sigue gustando hoy en día y todavía no he conseguido colocar ni una novela. Con lo cual, es verdad que los puestos políticos, cuando estaba en el gobierno, yo no tenía sensación de discriminación por razones de género. Al contrario, la mayor parte de las que estaban por encima de mí eran mujeres y tenían mando en plaza y eran muy competentes y funcionaba la cosa muy bien. Y luego cuando he tenido también hombres por encima de mí, he tenido bastante suerte en ese sentido, pero sé que no es lo generalizado, que hay otras situaciones en las que suceden exactamente lo contrario, porque precisamente son ámbitos en los que el nivel de estrés es muy elevado y las tensiones son muy agudas y la competitividad es muy aguda, y esos son entornos en los que puede ser especialmente proclive a que haya discriminación o a que haya presiones de esa naturaleza. A mí no me han sucedido, pero no niego que puedan pasar. En otros terrenos, a ver, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que son 751 diputados con sus asistentes de todos los países de la Unión Europea, y ahí sí que hay una política del Parlamento Europeo diseñada para prevenir todo tipo de discriminación por razón de sexo, por razón de género, por razón de inclinación sexual, el móvil y todo eso. A pesar de ello, surgen casos. Claro, y tú que has trabajado en el Parlamento Europeo y también has trabajado en el ámbito público y privado aquí en España, ¿tú notas que haya como un cambio de mente, que estén más abiertos en España o que estén más abiertos en Europa? A ver, la retórica, la más abierta, desde el punto de vista de la retórica, digamos, donde los criterios están como más asentados e irrevocables de que las mujeres tienen igualdad de derechos y que eso no se puede transgredir y todo eso, más asentado está en Europa, en el Parlamento Europeo, donde más. Ahora, donde yo personalmente menos agredida me he sentido y menos problemas he sentido, en el gobierno de España yo tuve buena suerte y eso no tuve sensación nunca. ¿En qué años fue más o menos? A las chicas, ¿eh? Y en la empresa privada, pues es que depende. Yo he trabajado en distintas empresas y en los sectores más masculinizados les cuesta más trabajo aceptar determinado tipo de competencias entre las mujeres. Pero en la actualidad, en la empresa donde yo trabajo, es cierto que es un nivel intermedio alto y claro, eso también influye en que la gente, si tiene un pensamiento de determinado tenor, te tratan con educación, que puede caerse de vez en cuando un chistecito, ¿sabes? Y tú puedes poner la carita. Eso pasa en todos los entornos. Claro. Y hablando de los chistes, porque a mí es algo que tengo sentimientos muy encontrados, porque sí que es verdad que el humor es humor, pero hasta el momento que agredes a alguien. Entonces, ¿tú qué es lo que piensas sobre los chistes de humor negro que se dirigen hacia el feminismo?
Yo creo que lo que más defiende en el mundo al feminismo es la libertad de expresión. Incluso cuando los chistes se dirigen en contra de nosotras. Porque como no somos tontas, contra chiste antifeminista, chiste antimachista. También es verdad, pues sí. ¿Y en qué año fue tu salida al mercado laboral? Oye, déjame decir. Bueno, más o menos la época. Ya definitivamente para cuando terminé la tesis, entonces a mediados de los 2000. Y de esa parte hasta hoy mismamente, ¿tú has notado que el mercado laboral se ha abierto a las mujeres o siempre ha estado igual de abierto? Es que eso es demasiado amplio, porque la oportunidad que se le daba a las mujeres antes es la misma que se les da ahora para trabajar en puestos de relevancia. Más abierto hacia las mujeres hacia cargos superiores es difícil llegar, era antes, lo es ahora, no sé hasta qué punto ha mejorado. Claro, yo voy acumulando experiencia y capacidad, claro, y eso me va mejorando mi propia capacidad para acceder a puestos, pero no soy capaz de juzgar si eso tiene una extensión a nivel general. O sea, quiero decir, de mi experiencia no puedo hacer categoría. Al principio, pues no. Pero hay algunas cosas que me hacen pensar que tenemos muchas barreras que superar. Mira, hasta hace 2 años yo trabajaba en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo yo era asistente. Los asistentes en el Parlamento Europeo son a todas luces asesores. Tú llevas contenido de trabajo técnico de alto nivel y a veces llevas incluso expedientes legislativos. Estás elaborando proyectos de ley, para hacer el cuento corto. O estás colaborando con tu diputado para que desarrolle algo que luego se va a transformar en una ley europea que va a tener aplicación en 28 o 27 países miembros. Tú estás haciendo eso. Sí. Pero también te ocupas del teléfono de tu diputado y de su agenda. Entonces tú descuelgas el teléfono y más de una vez y más de dos oyen una voz femenina y te dice, ¿eres la secretaria de fulanito de tal? Y te tocan 40 millones de veces las narices. Claro. Yo he sido secretaria mucho tiempo, cuando trabajaba al principio de mi carrera profesional en una empresa de ingeniería de la que guardo un magnífico recuerdo y en la que aprendí muchísimo. Y fui secretaria muchos años. Y yo no me escondo ni me avergüenzo de ello. Pero es que una secretaria no es lo mismo que un asesor parlamentario. Sin embargo, el tipo que llama por teléfono al despacho del eurodiputado y oye una voz femenina, inmediatamente lo que pregunta ¿es usted la secretaria de don fulanito de tal? ¿Por qué? Porque eres una tía. Si oye a un tío, no es esa la pregunta que le sale. Es el despacho. Es el despacho de fulanito de tal. ¿Es usted el asesor de fulanito de tal? ¿Es usted el asistente? Pero nunca es usted el secretario. Claro, y ahí vas viendo los sesgos. Claro, es que históricamente las mujeres nos hemos dedicado a ser la secretaria del jefazo. No hemos podido ir más allá. Exactamente. Y ahora, otra cosa del palo. ¿Dónde viene esta? A la comisión de defensa. ¿Esta qué va a saber de defensa? Pues oiga, señor, yo sé mucho más de misiles de lo que sabe usted probablemente. Probablemente. ¿Soy una tía? Pues sí, pero se da la circunstancia. Sin embargo, a las mujeres no nos asocian con determinado tipo de conocimientos. Yo soy especialista en el ISIS, entre otras cosas, en la narrativa del ISIS. Bueno, pues no se nos asocian con terrorismo. De la misma manera que a las terroristas tías no se las considera agentes activos. Se piensa en ellas solo como las esposas de los terroristas. Pues oiga, también hay un perfil de terroristas que ponen bombas. Claro, y yo creo que también a lo mejor esa visión que se tiene de las mujeres terroristas puede venir dada del cine, porque tú nunca has visto una serie, una película que el actor, o sea, que la actriz
y terrorista fuese mujer, sino siempre la hemos visto en segundo plano siendo la esposa del terrorista. Originariamente era lo que los propios grupos terroristas islamistas pretendían. Pero bueno, es que la realidad está por encima de las narrativas muchas veces. Y ahí eso te demuestra que las mujeres estamos dispuestas a saltar para bien y por desgracia también para mal y a conseguir nuestros terrenos y a ir acaparando territorio y a ir haciéndonos valer y a demostrar que nosotras no queremos estar ni subyugadas ni siempre en el mismo sitio y que queremos elegir, sobre todo que queremos elegir. Y la que quiere quedarse en su casa cuidando a sus hijos tiene tanto derecho y tanta dignidad como la que quiere dedicarse a subirse al Everest, a montar programas en la tele, a ser publicista, a estar trabajando en una empresa y que al final de lo que se trata es de que las mujeres, los hombres, que todos los seres humanos podamos tener la capacidad y los medios para decidir qué queremos ser en nuestras vidas, sin distinción. Y me parece que al final, en buena medida, bueno, lo que vosotros estáis haciendo tiende en esa dirección, por eso me parece que está muy guay. Bueno, y a ver, un consejo que tú le des a cada mujer del mundo que se quiere dedicar a algo que crea que no va a poder llegar. Que ocurre mucho, un impermeable así de gordo para echárselo por encima, sobrevivir a las críticas y mucha paciencia. Y pico y pala. Pico y pala. Si lo tiene claro, pico y pala y pa'lante. Porque al final lo va a tener que demostrar. Resulta que nos han vendido que somos iguales. No somos iguales todavía, estamos mucho mejor. Si nos acordamos de la época de primeros de siglo que las mujeres no podían, no solo no es que no pudieran votar, es que no podían abrirse una cuenta en el banco hasta el año 75, que no podían viajar entre provincias. Y esto, yo estaba en este mundo, 75, 78. Que las mujeres tenían que pedir permiso a sus padres y a sus maridos para todo. Claro, es que dejamos de depender de nuestro padre para depender de nuestro marido y si no, pues no salíamos de la casa. Que en España hubo un periodo corto a principios del siglo XX donde las mujeres tuvieron mayor libertad, eso se acabó con la guerra civil y después tuvimos que esperar a finales del siglo XX para poder tener una cierta capacidad de elección y a partir de ahí hemos avanzado un montón. Hoy en día hemos avanzado muchísimo, pero no hay ningún avance que nos admita retroceso. Entonces, la que quiera hacer el trabajo que quiera, no solo uno de un sector masculinizado, sino el que sea, porque hoy en día trabajar en cualquier sector está durísimo y para las chicas más. Entonces, para todas las chicas, sea cual sea su interés y su sector, pico y pala, mucho esfuerzo, no cejar, que nadie os eche abajo, que no os coma la cabeza ninguna persona y ningún tío diciendo tú no puedes, quédate en casa. Y adelante, y hacer oídos sordos a todas las críticas que os pueden venir, porque van a venir críticas, van a venir maldadas, va a venir dificultad económica y hay que echarle muchísimo valor y en esta época más todavía, porque resulta que con la pandemia y con todo va a ser aún más difícil. Pero se puede, porque se ha podido siempre, o sea que se va a poder en esta también. Y espero que en esta ocasión, que por lo menos ya hay una capa grande de mujeres que os hemos abierto el camino, que podáis un poco apoyaros en nuestros hombros para seguir trabajando vosotras sobre el trabajo que hemos hecho nosotras y seguir haciendo pirámides, ¿sabes? Y con estas sabias palabras con las que nos dejaba Trinidad Noguera nos marchamos hoy. Pero antes de todo, darle las gracias a ella, en especial por haber querido ser parte de esto, por haber estado hoy con nosotras. Y también darle las gracias a todas ellas,
a todas las mujeres que han venido abriéndonos el camino desde hace años. Y además, como nos dice Trini, aprovechemos el momento, construyamos en pirámide, apoyémonos la una sobre la otra y sobre todo sigamos trabajando, sigamos allanando el camino de las generaciones que vienen por detrás. Y hasta aquí todo. Os esperamos el próximo domingo con más mujeres y con más feminismo.